Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar aquí en Palenque con ustedes. Yo también voy a ser breve porque bueno y breve, doblemente bueno. Además no hay ni pozol siquiera. Está fuerte el calor. Nada más decirles que estamos muy contentos, que está terminando mi mandato como presidente de México, que me siento muy contento, muy orgulloso de haber encabezado este movimiento de transformación que hicimos entre todos, millones de mexicanos, mujeres, hombres, que participamos en la cuarta transformación. Y lo hicimos desde abajo. Nada de que fue con alianzas con oligarcas, con los que se sentían dueños de México. No, lo hizo el pueblo. Por eso este es un movimiento eminentemente democrático. Porque no había, en sentido estricto, democracia. Era una oligarquía, que significa desde la época de los griegos el dominio de una minoría. La oligarquía, para decirlo más duro pero también más claro, es el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Qué es lo que había? Una oligarquía con fachada de democracia. Mandaban unos cuantos y al pueblo no lo tomaban en cuenta. Ni siquiera existía el pueblo para ellos. O solo iban a buscar a la gente, a las comunidades, a las colonias, cuando necesitaban legalizar, legitimar el poder oligárquico, el poder al servicio de las minorías. Entonces, cuando habían elecciones, es que se apuraban y visitaban las comunidades, iban casa por casa, repartiendo despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cochis, marranos, cerdos. ¿No era así? Y ya llegaban al gobierno y no se les volvía a ver ni el pelo siquiera. Hasta corrían a la gente de los palacios municipales, de los palacios estatales, diciéndoles: ya, a ti ya te dimos, ¿qué vienes a pedir más? Eso que era una ofensa ya se terminó. Por eso les cuesta tanto trabajo entender estos reacomodos, estos cambios, la revolución de las conciencias, porque ahora sí hay una auténtica democracia. El que manda en México es el pueblo. Eso es lo que ya iniciamos. Esa es la esencia de la cuarta transformación. Que haya una auténtica democracia. Democracia, lo he dicho muchas veces,
se compone de dos palabras. Demos significa pueblo, Kratos significa poder. Democracia es poder del pueblo. ¿Y qué querían estos que se sentían dueños de México? Querían Kratos, poder sin demos, sin pueblo. Pues eso ya se fue al carajo. Y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este día histórico. Miren lo que hicieron nuestros antepasados, los chiapanecos. Pusieron un ejemplo de democracia, porque no fue una anexión, no fue una decisión autoritaria. Se decidió que se llevara a cabo una consulta, una elección, y se le preguntara en aquel entonces a la gente que si, qué querían, que Chiapas se incorporara a Guatemala o a México. Y por mayoría de votos, aquí se dio a conocer alrededor de 90,000 votos a favor, 60,000 en contra. Pero la mayoría dijo a México. Y hubieron como 15, 20,000 que no decidieron, se abstuvieron, como se le llama ahora. Bueno, pero fue un proceso democrático. Esto es único, porque no olvidar, mañana vamos a celebrar, a conmemorar nuestra independencia, pero ha costado mucho que México sea respetado por potencias extranjeras. España se impuso 3 siglos. Francia nos invadió 2 veces. Estados Unidos 2 veces. Y una de esas invasiones significó que nos quitó la mitad de nuestro territorio. Y hay una anécdota importante. Cuando nos dan ese zarpazo, los de Laredo, en la frontera norte, dijeron: no queremos que la frontera se corra al sur, al río Bravo. Nosotros queremos ser mexicanos, seguir siendo mexicanos. Y llevaron a cabo una consulta, y la mayoría de los de Laredo dijeron que querían seguir siendo mexicanos. Pero como ya se habían firmado los tratados para ceder parte de nuestro territorio, por la fuerza se quedó Laredo del lado estadounidense. ¿Pero qué hicieron unas familias de Laredo? Dijeron: vámonos para el otro lado del río, porque nosotros queremos seguir siendo mexicanos. Y se mudaron como 15, 20 familias, se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo, Tamaulipas. Siguieron siendo mexicanos. Acá fue un proceso, repito, democrático. Pero miren cuánto ha aportado Chiapas a México. Mucho ha aportado Chiapas, el sureste, y era la región más abandonada. Yo me llevo la satisfacción de que se cambiaron las cosas, porque en el norte, con todo respeto y además bien merecido,
en el periodo neoliberal, neoporfirista, en los últimos 40 años de pillaje, de privatizaciones, de saqueo, el norte creció en un promedio anual de 4%. El centro, promedio 2%. El sureste, 0%. Pues eso cambió. El año pasado ya el sureste creció el doble que el norte. Ese fue el cambio. Y lo que más me satisface, me llena de orgullo, y lo pueden constatar en el INEGI con datos oficiales. ¿Saben que se redujo en este tiempo, a pesar de la pandemia, todo el dolor que nos dejó y nos tumbó la economía, de esa crisis que afectó a México y a todo el mundo? A pesar de eso logramos sacar adelante a nuestro país y por primera vez en muchas décadas se redujo la pobreza y la desigualdad en México. Durante este gobierno. ¿Y saben ustedes cuál fue el estado número 1 en disminución de pobreza? Chiapas. ¿Lo sabían eso? Yo creo que no, porque eso no lo dicen en los medios de información o de manipulación. No les conviene, pero a nosotros nos llena de orgullo. Por eso me da mucho gusto estar aquí acompañado de la próxima presidenta de México, una mujer excepcional. Estoy también por eso muy contento. Ayer le decía yo, pues, ¿cómo no voy a estar contento si fueron 50 años de lucha? Ahora les voy a hacer la cuenta. Y darle y darle por todo el país. No es para presumir, sino nada más para que se tenga una idea de lo que ha significado su trabajo. Soy el mexicano, el único mexicano que conoce todos los municipios de México. Si encuentran a alguien por ahí que diga que los conoce, a ver, conozco los 124 municipios de Chiapas, conozco todos, Chiapas, y conozco hasta los 570 municipios de Oaxaca. Y algunos los he visitado más de una vez. Entonces, pues ya es bastante trabajo, estoy aflojado en terracería, y está bien, el motor está muy bien, pero ya la carrocería ya no anda bien. Entonces ya cierro el ciclo. Sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardíaca, porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho. Pero le decía a la presidenta Mina que cuánta alegría me produce, cuánta dicha, que a quien voy a entregar la banda presidencial es a una mujer, ya lo dije,
preparada, con experiencia, honesta, pero sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón. Antes decía yo, porque me han ayudado muchos colaboradores en este proceso de transformación, decía, vamos a repartirnos la carga, hay que aliviar la carga repartiéndola entre todos. Pero le decía yo a la presidenta, pues fíjate que ya no es aliviar la carga y ahora ya te voy a pasar la carga, ¿sí? Pero es lo mejor de lo mejor. Miren, pronto, muy pronto, recuerden lo que les estoy diciendo, va a convertirse en la mejor presidenta del mundo. Voy a retirar y voy a venir a vivir aquí a Palenque. Quiero que hagamos un acuerdo, un compromiso. Nada de que oye, Andrés Manuel, es que quiero hablar contigo, no, que traigo aquí este asunto, pues sí, pero yo ya no voy a poder ocuparme. Y además, primo hermano, si te abro la puerta a ti, se la tengo que abrir a millones de mexicanos y ya no voy a poder terminar. Y yo no quiero ser hombre fuerte, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya terminé mi ciclo y no hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero. Ya. Sí tengo que llevar a cabo una actividad y además para eso requiero silencio, quietud. Voy a escribir, voy a dedicarme a eso porque necesito una actividad. Imagínense, de repente, de paro, si estuve años trabajando todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, y ahora voy a detenerme. Bueno, voy a compensar ese frenón que voy a llevar a cabo con una actividad intelectual. Quiero escribir sobre el México profundo. Quiero escribir sobre el México prehispánico, porque ¿saben qué? Nos hicieron mucho daño, no solo porque nos invadieron, sino porque quisieron negar la grandeza cultural de México, nuestro pasado. Y nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Pero fue tanto el sometimiento, la opresión, el clasismo, el racismo, que llegamos hasta negar nosotros mismos nuestro pasado, nuestra grandeza como mexicanos. Y también al carajo ya con los complejos. Ya quisieran en otras partes tener las virtudes, los valores culturales, morales, espirituales que se tienen en nuestro querido México. Nuestro pueblo es de los más trabajadores del mundo, de los más fraternos del mundo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso mañana voy a gritar ¡Viva México! Y voy a escribir de eso. Ya termino nada más diciendo lo que me da mucho gusto, lo del Politécnico.
Fíjense, el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional lo creó un presidente extraordinario. Siempre he dicho, hay 3 presidentes que hay que recordar con mucho cariño: Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero ahí están los hechos. El general Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional, la ciencia al servicio de la patria. Bueno, pues vamos a inaugurar aquí el Politécnico Nacional. Ya se está inaugurando y me dio mucho gusto que el director nos diga que ya la semana próxima ya empiezan a abrirse las aulas para los que ya están estudiando, más de 500 muchachos. Y muchachas, eso es muy bueno, estoy muy contento por eso. Luego se va a reinaugurar también, ya en una semana queda completamente concluido, el Museo de Palenque. Estoy también muy agradecido. ¿Quién creó el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia? El general Lázaro Cárdenas del Río. Y vamos a tener el nuevo museo. Algo que hacía mucha falta desde hace 40 años, no se construía en Palenque un hospital. Y se va a tener este hospital del ISSSTE con especialidades para atención de los trabajadores al servicio del Estado, pero también en casos de urgencia para todos. En caso de infartos, que es la principal causa de muerte en el país, para todos. No solo para derechohabientes. Y en el caso de hemodiálisis, para todos. Entonces, estoy muy contento también con la inauguración de este hospital del ISSSTE, muy contento con Berta y con todas y todos los que hicieron posible, con Rosa Isela, que esta señora, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero como estaba tan enredado lo del ISSSTE porque habían privatizado todo, estaban privatizadas hasta las camillas en el ISSSTE y todo abandonado, pura tranza. Ya saben que ustedes que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Le dije, tú eres de seguridad, aquí se va a necesitar poner orden y nos vas a ayudar. Y poco a poco se fue integrando el ISSSTE y ahora ya es público, porque estaba todo subvencionado, le llaman, subrogado, privatizado, que esa es la verdad. Ahora, de nuevo, tienen que ser las instituciones públicas al servicio del pueblo. Eso es la transformación. Y Rosa Isela nos ayudó. Fíjense la presidenta lo que ya decidió. Esa compañera, señora Rosa Isela, va a ser la próxima secretaria de Gobernación. ¿Es buena la presidenta o no? Bueno, ya termino, nada más diciéndoles que como yo viví aquí cuando estudiaba en México y estudiaba en la Facultad de Ciencia Política y venía yo en las vacaciones aquí, que mi mamá, mi papá tenían pues un restaurancito, una fonda, con esa fonda, con ese restaurancito aquí en Pacalná, que se llamaba El Quichán, nos ayudaban y por eso pude estudiar. Y mi mamá trabajaba, en ese entonces no se usaba mucho el gas, sino todo era fogón, era leña, y así hacía la comida. Y el Quichán
se llamaba antes el Palomar y era de madera. Y salimos adelante poco a poco. Y entonces, cuando venía de vacaciones, ¿cómo venía yo? Estoy hablando de los años 70, yo entré a la facultad en 1973 y todavía venía yo en el tren. Tomaba yo el tren en México, en la estación Buenavista, a las 8 de la noche, y llegaba yo aquí a la estación, no se llamaba todavía Pacalná, era la estación. Llegaba yo a las 8 de la noche, pero del día siguiente, 24 horas, pero con unas cajas, unos cartones, con la ropa sucia. Ya saben ustedes cómo es la vida del estudiante cuando no tiene posibilidades económicas. Estudié gracias a una beca. ¿Saben cómo llegué ayer aquí a Palenque con la presidenta? Ya en tren, pero regresó el tren. Bueno, pues cuando venía ya, en ese tiempo, había una fábrica de triplay y explotaban de manera irracional la candona. Todas las caobas, árboles enormes, los talaban y con maquinaria daban vuelta hasta sacarle el triplay. Dejaban así los troncos y había una explotación irracional, pero no solo de la caoba, sino también de los trabajadores, que habían como 120, 140 trabajadores y les pagaban apenas el salario mínimo. Y en ese entonces el salario mínimo de Palenque y de esta región, porque el salario mínimo lo dividían en 5 regiones del país, era el más bajo en todo México, sin ninguna prestación. Y con los trabajadores que me buscaron, había un gran amigo, el finado Scherrer. Es Scherrer, pero como era pobre, Scherrer, ¿no? Extraordinario, que lo recuerdo aquí. Me dijo, Andrés Manuel, tú estás estudiando, ayúdanos, tenemos que crear un sindicato para que nos paguen mejor, que tengamos prestaciones que nos corresponden. Y pues vamos, yo como estudiante empecé a ayudarlos a que se organizaran y logramos la creación del sindicato de trabajadores de triplay. Pasa el tiempo, eso que les estoy contando tiene 50 años, que eso fue en 74, si no me equivoco. Bueno, y se queda abandonada la triplay. Qué bueno, porque también lamentablemente ya se habían acabado toda la caoba de la selva lacandona, con esas decisiones absurdas, irracionales que se tomaban antes, los gobiernos que no defendían, protegían la naturaleza, ni le tenían amor al pueblo. Pasa el tiempo y me encuentro ya personas como yo, mayores, que me dicen, oye, de aquellos trabajadores, ¿por qué no tenemos dónde vivir? Y Enna, que es la secretaria de Desarrollo Urbano, bueno, nombrada por la presidenta, porque estaba de subsecretaria, que es una mujer extraordinaria, dice, ya tenemos el terreno, vamos a hacer las viviendas y además viviendas para los que estaban ocupando el derecho de vía, y se autoriza, y por eso también se entregan las escrituras de los trabajadores de triplay. Son los hijos ya.
de aquellos. Pero por eso estoy muy contento, porque vengo a Palenque, pues a decirles que vamos a seguir adelante. Yo digo vamos porque yo voy a estar ahí trabajando en mi investigación, pero la transformación va a continuar con una gran dirigente, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella me va a sustituir porque así lo decidió el pueblo de México. Y ahora sí, ya dije que no iba a hablar mucho, me piqué, pero como ustedes comprenderán, me genera muchos sentimientos, muchos sentimientos. ¡Que viva Palenque! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Les solicitamos